¿Cómo podemos prosperar? Esta pregunta es enorme. Pero ¿y si te digo que la ciencia propone buenas prácticas que te ayudan a trabajar en tu bienestar y de esta manera prosperar? Hola, yo soy Nayeli Rosy Romero, soy periodista especializada en el tema de bienestar y esto es La Ciencia del Bienestar. A través de este canal y de mi blog te comparto información de calidad para que puedas tomar las mejores decisiones para tu propio bienestar y por supuesto el bienestar de tu entorno, que no se te olvide. En esta cápsula te voy a contar sobre 2 notas que están en el blog y me llamaron muchísimo la atención. Y una de ellas es 7 cosas que dice la ciencia que te pueden ayudar a prosperar. Y en la otra nota te voy a hablar de por qué la belleza es importante incluso en los entornos más caóticos. En este caso, por ejemplo, la guerra. Antes de avanzar, te quiero dar las gracias por estar viendo este video y te quiero pedir que apoyes este contenido que hago con muchísimo amor y que hago también con mucha responsabilidad y compromiso. Y lo que te pido es que te suscribas, que le des me gusta, que compartas, que comentes. Y si me dejas tus comentarios, voy a tomarlos muy en cuenta para trabajar en los temas que más te interesen sobre el bienestar. 7 cosas que necesitas para prosperar es un artículo publicado por el doctor Ryan Nimick en el portal viacharacter.org. Y el artículo habla de 7 aspectos que podemos cultivar en nuestra vida y que nos van a ayudar a prosperar. Esto no es ciencia de la NASA, aunque sí es ciencia porque se trata de estudios que se hacen a partir del enfoque de la psicología positiva. Antes de proseguir, quiero contarte que estos 7 aspectos requieren sobre todo de tu voluntad, es decir, que tú hagas un esfuerzo consciente por poner en práctica los 7 aspectos que propone el artículo como tal. Entonces, en la nota, el Dr. Nimick habla de la perspectiva positiva. En la perspectiva positiva, desde el enfoque de la psicología positiva, no se trata de andar siempre pensando en las buenas vibras, en ver el lado positivo de las cosas, en ese tipo de positividad que es bastante tóxica. No, la perspectiva positiva es más bien como una perspectiva proactiva que está asociada con esa sensación de esperanza, con esa sensación que tenemos de que un futuro mejor es posible. Cuando cultivamos nuestra perspectiva positiva, somos capaces de ver otros enfoques de la realidad. O sea, sabemos que la realidad puede estar siendo un poco oscura, puede estar siendo desagradable, podemos estar pasando por un momento de dificultad, pero no todo es eso. Entonces la perspectiva positiva te ayuda a mirar, bueno, qué puede pasar conmigo si logro transitar este momento, por ejemplo. Espiritualidad es otro aspecto. Desde el enfoque de la psicología positiva y en general desde el enfoque de la psicología se está estudiando mucho esa dimensión que también es humana, que es la dimensión espiritual, que no tiene que ver con un aspecto religioso, sino que tiene que ver con un aspecto muy intrínseco, tiene que ver con eso que nos inspira, eso que nos motiva, eso que nos mantiene como altivos, ¿no? Como, bueno, eso con lo que esa manera de afrontar la vida, ¿no? Sobre todo esa conexión trascendental, esa conexión con lo que hay más allá de nosotros, ¿no? Que puede ser una conexión con la naturaleza, por ejemplo, es decir, cuando somos capaces de vernos frente a la inmensidad de un árbol y somos capaces de conectarnos con esa idea de que ambos compartimos este espacio terrenal y que de alguna manera ambos llegamos aquí. Ahí hay una conexión que va apuntando hacia lo espiritual. Es todavía un concepto que requiere mucho estudio y que en algunos casos puede ser hasta polémico, pero sí que es importante que trates de hacer esa búsqueda de cultivar el espíritu. ¿Cómo puedes cultivar el espíritu? Bueno, bien que ejercicios de contemplación a la naturaleza son ejercicios que ayudan ese mirar fijamente, detalladamente y el dejarnos llevar en esa contemplación al ambiente natural ayuda a cultivar el espíritu. Actividades como la meditación o la oración en donde nos concentramos y nos conectamos con esa energía superior, con esa convicción de que hay algo más aparte de nosotros. O sea, hay toda una humanidad, hay todo un mundo natural, aparte de tu propia existencia, no estás solo en el mundo. Y esa idea de que pues todos vinimos con un propósito en la vida, ¿no? Pues ahí hay un poco también del cultivo del espíritu.
La personalidad proactiva es otro de los aspectos y pues también tiene que ver con esto de saber que tú puedes como ir más allá, como atravesar ese momento difícil, como hay cosas en ti que tú puedes hacer para pues llevar las dificultades del día a día, ¿no? Esa proactividad que está en ti y que puedes poner en práctica con bastante frecuencia, pues casi que parece como que muy obvio que es algo que te puede ayudar a prosperar, pero que a veces como que dejamos de lado nuestra capacidad de ser proactivos. Por supuesto, la motivación. Y la motivación, fíjate que tiene que ver mucho con lo que comentaba antes de la espiritualidad. O sea, eso que yo digo como que yo tengo este objetivo, yo tengo este propósito, yo tengo esta meta. Y a lo mejor en este momento tengo una serie de desafíos, tengo una serie de murallas que me impiden llegar a esta meta, pero yo la tengo clara en mente y yo voy por ella. Eso me motiva. El conocimiento y el aprendizaje. El conocimiento, esas ganas de saber siempre el porqué, el para qué de las cosas, el aprender algo nuevo cada día, que no tiene que ser algo muy filosófico, sino a lo mejor una nueva receta de cocina, a lo mejor una nueva actividad manual, a lo mejor aprender a leer un nuevo libro que te deja algo. El cultivar esa curiosidad en ti es algo que te va a ayudar a prosperar, y a mí me gustaría que quisiéramos como un paréntesis para entender el prosperar, no como estos conceptos, que la abundancia, que me voy a hacer millonario, no, sino como el prosperar es como el que tu vida tenga un sentido para ti y que logres vivir por ese sentido. La resiliencia psicológica es un término del que se habla mucho. La resiliencia es un término que quizás está casi que hasta un cliché en este momento, pero sí que es un término importante, sobre todo tener consciente que todos tenemos esa capacidad de cultivar nuestra propia resiliencia. ¿Okay? Esa capacidad de, frente a los momentos difíciles, yo me doy cuenta de que tuve herramientas para superar esos momentos difíciles y salí fortalecido de ese momento difícil. Aprendí algo de ese momento difícil, ese algo que me ayuda a seguir adelante con mi vida. Esa capacidad de ser resilientes está en nosotros y bueno, es importante ser conscientes de ello. Y finalmente la competencia social. He leído mucho de cómo esta cultura proindividualista puede ser un poco tóxica también, porque nos hace como desprendernos de los demás. Y si volvemos a lo que te comentaba antes de la espiritualidad, la competencia social tiene que ver con eso, tiene que ver con saber que no estamos solos en el mundo, que un poco la trascendencia también tiene que ver con esa noción de que estamos aquí para seguir cultivando la humanidad, para seguir conservando el ambiente natural que nos rodea. O sea, eso también es parte del propósito de vida de cada uno de nosotros y nos conecta con esa cosa más grande que nuestra propia existencia. Y ahora te quiero hablar de esta otra nota que me encontré en el portal Greater Good Magazine de la Universidad de Berkeley. Aunque originalmente la nota está publicada en The Conversation, y es muy interesante porque la autora es una investigadora del Centro de Políticas Migratorias del Instituto Universitario Europeo. Ella es Stephanie Acker. Y Stephanie Acker en realidad nos está hablando de una nota sobre algo que está pasando puntualmente en Gaza y que a su vez es como que el resultado de una investigación de otras personas, específicamente de la doctora Deborah Newmark. Y Stephanie Acker nos habla en este artículo de otra investigación precisamente de una investigadora, Deborah Newmark, que está ahí, ¿no? Entonces Acker lo que hace es como recopilar esta información y llevarla al artículo, a la nota. La nota empieza como hablándonos de, bueno, si nosotros leemos sobre qué está pasando en Gaza, nos imaginamos un escenario caótico, un escenario oscuro, un escenario muy gris, en donde casi que es imposible imaginarse la vida. Pero lo curioso de esto es que, de acuerdo a las investigaciones de Newmark, se ha encontrado la importancia de la necesidad de embellecer. Y bueno, yo realmente sobre lo que quiero poner aquí la lupa es sobre cómo vivimos en un mundo en donde la belleza a lo mejor tiene como una mirada muy superficial, y a veces olvidamos que la belleza tiene tanto que ver con esa necesidad de poner orden, de poner estructura, de conectarnos con la cotidianidad. O sea, el artículo, que obviamente igual no justifica lo que está pasando, en realidad lo que hace es un estudio sobre cómo las personas que están viviendo esta situación pues pueden seguir viviendo, porque la gente incluso sigue viviendo en medio de situaciones atroces, y eso tiene que ver con lo que te comentaba antes de la
resiliencia psicológica. Y pues parte de lo que hace llevadera la vida en estos espacios es esa capacidad que tenemos las personas de hacer cosas cotidianas como ordenar la casa, por ejemplo. Hacer que un espacio parezca una casa. Allí se encuentra la belleza para estas personas. Y es muy interesante porque el artículo nos dice que embellecer es una forma de ejercer albedrío. Embellecer es una forma de llorar y de sanar. Actos simples como los que te contaba de reorganizar una casa, barrer el piso, colocar adrede un objeto en un lugar, por ejemplo un florero, permiten a las personas en condición de refugiados infundir en esa área una sensación de identidad. Estudiar el bienestar me ha llevado a pensar como en la dictadura de la felicidad. Imagínate ese mundo, ese futuro distópico en donde se cancela a todo aquel que vive su dolor. Se convierten en revolucionarios aquellos que deciden no ver lo bueno en todo. Es un futuro en el que no cabe la idea de ser infeliz por un rato. Y aquí voy a hacer una cita de una periodista que también está citada a su vez en la nota que te comento. Ella es Emily Stephanie Smith. Y ella dice: nuestra sociedad se ha obsesionado con la búsqueda de la felicidad, cuando para sentirnos verdaderamente realizados en la vida, lo que deberíamos buscar es el significado. Investigaciones muestran que cuando buscamos activamente la felicidad, es probable que terminemos sintiéndonos aún más infelices y solos, dice Emily Stephanie Smith. ¿Estamos acaso cultivando vidas llenas de nada? Stephanie Smith habla de cómo las cosas que le dan sentido a nuestras vidas suelen ser un trabajo duro. Se refiere a cosas como tener un trabajo que nos guste y que disfrutemos, o tener hijos. Tener hijos es un trabajo duro. Criar hijos es un trabajo duro. O hacer alguna actividad deportiva desafiante. Todas estas cosas ayudan a darle sentido a la vida. Quiero invitarte a leer estas interesantes notas en el blog lacienciadelbienestar.com. En la descripción te voy a dejar los enlaces y te quiero pedir que si llegaste hasta aquí te doy muchísimas gracias. Esta es una actividad que para mí tiene mucho sentido, le da mucho sentido a mi vida compartir este tipo de información que para mí ha sido súper útil y que estoy segura que para mucha gente como tú también puede serlo. Así que si llegaste hasta acá, te doy las gracias y te pido que te suscribas, que le des me gusta, que compartas, que comentes. Con tus comentarios puedo también darme cuenta de qué otros temas te interesan para seguir investigándolos. Esto fue La Ciencia del Bienestar.